Bueno, muchas gracias por la invitación y compartir este momento. Vamos a hablar sobre la eliminación. Bueno, vamos a ver este tema de la eliminación. Este es el esquema que vamos a seguir sobre los agentes etiológicos, la distribución geográfica y las actividades de control y eliminación. El virus de la hepatitis B ya es conocido, su material genético es ADN. En el mundo hay 10 genotipos que están clasificados de A a la J y están basados en una divergencia que hay en la secuencia genética. Esa es la noticia mala, es que hay muchos genotipos, pero la buena es que las vacunas disponibles, hasta el momento por lo menos, protegen contra todas estas variantes. Y en el Perú el genotipo F es el que predomina y sobre todo que está asociado a cáncer de hígado en personas jóvenes. El virus de la hepatitis delta, el delta es en el sentido estricto de la palabra, es un parásito del B, no puede existir sin el B, de modo que si bien está presente, requiere del antígeno de superficie del virus B para poder ingresar al hígado, porque el antígeno de superficie tiene receptores en la membrana celular del hepatocito, entonces utiliza como su caballito de Troya el antígeno de superficie para que el delta pueda ingresar. En relación a los modos de transmisión es bastante conocido ya que las hepatitis B, sobre todo las descripciones se han reportado, ¿no? La transmisión sexual, parenteral, incluyendo las drogas endovenosas, que acá felizmente en Perú se consume droga, pero muy poco endovenoso, creo que es muy limitado. La transmisión perinatal y la horizontal, que es una forma de transmisión sobre todo en áreas hiperendémicas y la saliva es un vehículo. Los vectores biológicos podrían considerarse, pero se han descartado varios estudios. Lo único que nos quedamos es con los vectores mecánicos, ¿no? En una epidemia que hubo en el 96 en la frontera con Ecuador, los murciélagos jugaron un rol importante ahí. Y esto es un poco para reiterar lo que es la transmisión horizontal, ¿no? Estos niños, cuando hicimos un estudio el 94 antes de iniciar un programa de vacunación, a los 6 años ya 10% eran portadores y casi la mitad se habían infectado. Pero en recién nacidos la tasa de infección no era alta, ¿no? Pero en el camino, a medida que los niños se iban socializando, empiezan a aparecer los infectados, y estos niños no han sido transfundidos, no tienen relaciones sexuales, no son drogadictos, no tienen ningún factor de riesgo conocido, y lo que se concluye es que acá lo que hay es una transmisión horizontal, porque si en un salón hay niños que son portadores y los otros son contactos permanentes, el compartir objetos y alimentos hace que este virus, que puede estar hasta 7 días en el medio ambiente, tiene una alta infecciosidad y siempre hay microlesiones en la mucosa, y esa sería la forma de transmisión de la... Claro, por cuestiones éticas no se puede reproducir esto in vivo, pero es la deducción que se tiene, ¿no? Y el virus delta tiene la complicación de que puede producir superinfección o coinfección, ¿no? La superinfección es cuando en un portador crónico del B entra el delta, y esto va a producir una infección aguda que va a desencadenar formas crónicas como la cirrosis y el hepatocarcinoma. Y la otra forma es la coinfección, en la que ambos, el virus B y D, van a entrar al hígado, y acá lo que va a ocurrir fundamentalmente es las formas fulminantes que antes se veían en Abancay, en Huanta, en Quillabamba y en toda la Amazonía, y era una causa de muerte importante, ¿no? Bueno, las consecuencias de estas infecciones son la evolución a formas crónicas, como estos niños que vimos en Huanta, en Abancay, que tenían hepatitis B y delta, el niño, el varoncito con cáncer además, y la otra niña con cirrosis. Obviamente su pronóstico muy malo. Lamentablemente esto ocurrió por mucho tiempo y hasta que no sabíamos cuál era la causa de estos problemas, ¿no? Pues nuestros profesores antes de los años 60 estudiaron el tema de Abancay, y solo se sabía que era la hepatitis de Abancay, pero después ya se supo que era B y delta, ¿no? Ahora, los factores asociados a la acción de estos virus para que desarrollen, sean las formas crónicas o agudas, tienen que ver con estos factores que específicamente estén asociados al virus B, ¿no? Como la presencia de
del genotipo que puede diferir, la carga viral y la respuesta de los pacientes, los factores asociados al huésped, ¿no? La interacción que puede haber del virus con las células, con las respuestas inmunes que tienen los pacientes, que fundamentalmente se pensaba que la migración de linfocitos hacia el hígado era la que producía la hepatitis, pero ahora se sabe que el virus B produce también lesiones en el hepatocito directamente. Y en el virus delta también hay que considerar la presencia del antígeno delta, los genotipos que están circulando y la exposición que se tiene cuando está también el B. Una cosa importante a considerar, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o que van a recibir terapia con corticoides en alta dosis o tratamiento contra el cáncer, la reactivación que puede haber del virus B, porque acá la particularidad de este virus es que el ADN covalente del virus B se va a incorporar al ADN del hepatocito, y aun cuando en la sangre no haya el antígeno de superficie circulante que lo cataloga como portador, el solo hecho de tener anticore no descarta la posibilidad de que el ADN del virus se haya incorporado al hepatocito, de modo que cuando hay una inmunosupresión, como es el tratamiento contra el cáncer o terapia con alta dosis de corticoides, puede haber reactivación. Entonces acá es importante la profilaxis contra hepatitis B cuando los pacientes van a entrar a tratamiento inmunosupresor. El virus delta igualmente puede reactivarse en pacientes con cáncer. Siempre esto está asociado a casos severos de inmunosupresión y es importante considerarlo. Hace unas semanas tuvimos una reunión de hígado en Buenos Aires, y un tema que sí tenemos que decir es que no estamos haciendo mucho diagnóstico de hepatitis delta. Hacemos solo B, asumimos que es B, tratamos como B y no sabemos qué está pasando, ¿no? Y la evolución del paciente puede ser no buena pese al tratamiento. Ese es un tema que creo que es importante discutirlo. La cero prevalencia a nivel mundial es variable. Todo esto son cálculos, miren, ha llegado al extremo de algunos autores que hacen revisiones sistemáticas. En el 2018 llegan entre 48 y 60 millones de probables casos de delta, ¿no? Y otro grupo que hace estudios del 2019 son publicados, está entre 62 y 72 millones. Esto nos indica que no hay estudios en la que nos podemos basar para tener un número más cercano a la realidad, ¿no? Y una cifra un estimado que es más racional, digamos, sería como 12 millones. Pero esto nos indica la necesidad a nivel mundial, no solo nosotros, de diagnosticar más cuando tenemos este tipo de infecciones. Y la distribución de los genotipos en el mundo también es importante. Felizmente acá en Perú sí sabemos que el genotipo 13 es el predominante. Y esto se ha mostrado tanto en la Amazonía como en la región andina. Y es probable que el origen de este virus B y delta son pues de la Amazonía o incluso del África, cuando todavía el continente africano estaba unido con lo que es ahora América. Y la migración hace que lo que encontremos en la Amazonía también lo vamos a encontrar en los Andes y probablemente también en la costa, ¿no? Y esto es un estudio bastante antiguo que mostró pues la prevalencia alta de portadores crónicos y de coinfección con delta en poblaciones indígenas, que siempre son las más afectadas, ¿no? Como ha mencionado Juan Carlos, el tema del VIH ha complicado esta situación, y este tema del delta lo compartimos todos los países amazónicos, ¿no? En diferentes niveles de prevalencia del delta que están en Bolivia, en Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera. Por otro lado, es importante destacar que antes habían brotes epidémicos, y me acuerdo que en Iquitos había un hospital militar donde siempre que íbamos habían casos de soldados ictéricos, habían hasta 2 salas de pacientes infectados con delta, con cuadros agudos de delta, ¿no? Y en varios estudios que se han hecho, lo que se ha encontrado es la asociación de B y delta,
y esto es un estudio previo. El año 96, en el conflicto que hubo entre Perú y Ecuador, también se encontró una forma fulminante que se catalogó como fiebre amarilla, pero resultó siendo hepatitis delta, ¿no? Y esto es un poco esas fotos antiguas de... está todavía la doctora Gladys Ramírez. Fuimos a vacunar cuando ya el problema había ocurrido, ¿no? Y siempre somos reactivos a los problemas, ¿no? Y los médicos, esto en pleno conflicto, esto es en Ampama, habían responsabilizado a 2 visitadoras del problema, ¿no? Y estas visitadoras recién estaban 2 semanas, y era imposible que 700 soldados hayan estado con ellas, ¿no? De modo que, y cuando se hizo un estudio epidemiológico que se fue publicado, lo único que encontramos como factor de riesgo era la mordedura de murciélagos, porque habían portadores crónicos en poblaciones indígenas. Cuando empezó la guerra, estas poblaciones migraron y fueron reemplazadas por los soldados, ¿no? Y los murciélagos probablemente fueron un rol de transmisión mecánica, ¿no? Bueno, y ese es el helicóptero para mostrar a mis hijos que alguna vez manejado helicóptero, aunque no sea cierto, ¿no? Y el otro es que en el mundo, la noticia mala, pues, que el delta acelera las formas crónicas de la hepatitis B, conllevando a la cirrosis y el cáncer, ¿no? Y también hace formas fulminantes, pero esa es la noticia mala, ¿no? La buena es que si eliminamos al B, vamos a eliminar al delta. Y esto se está mostrando ya en otras partes del mundo, ¿no? Como en Italia, por ejemplo, la reducción de la prevalencia de hepatitis B está asociada también a una importante reducción de la hepatitis delta. Sin embargo, ellos tienen un problema con la administración de drogas endovenosas y la intensa migración que hay de países endémicos, que hace que este problema no se haya solucionado hasta el momento, ¿no? Y acá vemos un estudio donde muestran de que en pacientes migrantes, donde la prevalencia tanto de B como delta es mayor que en las poblaciones nativas. En general, en todos los países de Europa está ocurriendo este problema, ¿no? Por otro lado, también es importante destacar que hay también pocos estudios, pero de los que hay sí muestran la importancia que tiene la presencia de B y delta en pacientes con VIH. Entonces es importante saber eso para ver cómo enfocamos también el tratamiento, sobre todo en aquellos que tienen una evolución inadecuada pese al tratamiento que se ha instaurado. Y acá en Perú hemos tenido un inconveniente, ¿no? De que en la literatura mundial hasta hace unos años se consideraba que para iniciar tratamiento de un portador crónico la carga viral debiera estar por encima de 2.000 unidades internacionales. Sin embargo, acá vemos que el 70% de todas las muestras que llegan al INS eran menores de 2.000, entonces no tenían criterio para ser tratados. Por otro lado, en un estudio que se hizo en el INEN, el 97% de los pacientes con cáncer que estaban vinculados a infección por hepatitis B también eran cargas virales menos de 2.000. En ninguno de los 2 casos ameritaría tratamiento, lo cual no tiene sentido, ¿no? Aun cuando las normas internacionales lo digan. Entonces, esto ha inducido, por ejemplo, a otro estudio que se hizo en el INEN con un grupo de Francia, que se encontró una peculiar mutación del virus B que induce a la presencia de cáncer en personas jóvenes, ¿no? Y el patrón se repite, ¿no? De las zonas endémicas que migran a Lima, que es el único lugar donde se da tratamiento para esa neoplasia, y este comportamiento de que en población joven, habitualmente el virus B para producir cáncer en Asia y en otros lugares del mundo pasa por cirrosis que después degenera en cáncer de hígado. Sin embargo, acá el cáncer puede empezar sin necesidad de pasar por cirrosis, ¿no? Y esa es una explicación de las mutaciones que se han dado en el virus B. Entonces, en el Perú ya existe el tratamiento y está en la norma del Ministerio de Salud. Justamente acá está Juan Carlos que nos acompaña, y esto fue una discusión que felizmente hay un infectólogo ahí cuando se discutió la guía, y como veíamos hay varios escenarios en los que las cargas virales pueden ser menores de 2.000, y en esos casos
lo que se quedó finalmente y está en la norma es de que la posibilidad de iniciar tratamiento en aquellas personas que sean portadoras crónicas y que tengan el antecedente familiar con cáncer, cirrosis, no solo el familiar, sino las personas que viven con la persona y tienen contacto, ¿no? Porque el hecho de que una persona sea, por ejemplo, hermano, primo, pariente de una persona portadora que ha fallecido con cáncer o con cirrosis o ha tenido una forma fulminante, la respuesta inmune puede ser muy parecida porque son emparentados. Por otro lado, lo más probable es que el virus o el genotipo que ha producido la infección en toda la familia es el mismo, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, no esperaríamos tener esos valores más de 2000 en la carga viral para iniciar el tratamiento. El problema que tenemos es, bueno, para esto, un problema que tenemos es que si no tenemos, como en el VIH, que la carga viral es un indicador de que el tratamiento está siendo efectivo, entonces, actualmente no tenemos un indicador, ¿no? Y ese es un tema de discusión que se ha tenido la semana pasada, si va a ser el RNA pregenómico o si retomamos la cuantificación del antígeno de superficie. Entonces son temas que tenemos que ir viendo e incorporando. Entonces, mientras tanto, lo que se ha hecho en Huanta es incorporar la elastografía como una forma de diagnóstico de la rigidez hepática y determinar la fibrosis para ver cómo evoluciona el paciente con el tratamiento, ¿no? Este es el esquema que tiene el Ministerio de Salud, el tenofovir, el entecavir. Predominantemente había el tenofovir. Lo importante es acá que es una vez al día, y esos otros son temas también de reportar la adherencia a este tratamiento, y durante estos 2 años de pandemia también reevaluar como se ha venido haciendo en otras áreas, ¿no? El doctor Omar mencionó esto del TAF para el tratamiento de la hepatitis crónica, que es una alternativa para mejorar, pues, la seguridad a nivel óseo y renal, que por lo menos en un par de estudios se ha mostrado que es significativamente mejor con TAF que en comparación con tenofovir, ¿no? Hasta en 144 semanas de seguimiento que se ha hecho. Esto también, bueno, es parte de la literatura. Necesitamos también hacer evaluaciones a nivel local, ¿no? Una noticia que no es muy buena es de que a nivel mundial ya están apareciendo mutaciones que nos muestran resistencia a los fármacos que se vienen usando, y también puede haber una falta de respuesta a las vacunas, ¿no? Lo cual es incipiente al menos, pero esto es una publicación del año 21, donde se muestra que ya hay una proporción de más de 3% de resistencia, y eso nos indica la necesidad de tener que hacer acá estudios de resistencia a los medicamentos que estamos utilizando, y también buscar alternativas de tratamiento múltiple, porque de todas maneras la monoterapia va a inducir de todas maneras el tratamiento, de modo que al igual que en VIH, que en tuberculosis, que en otras enfermedades, que es importante el tener terapia combinada, lo cual no tenemos ahorita disponible, pero es necesario investigar sobre este tema, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de eliminación, como en caso de hepatitis C, hablamos de eliminación del virus del hígado, pero también debemos hablar de la eliminación del virus a nivel poblacional. Entonces, cuando hay una infección crónica de hepatitis B, las opciones son de eliminar, pues, el antígeno viral, ¿no? El reservorio del virus, que es este ADN circular covalente que tiene el virus, que se incorpora al hepatocito, o cómo es que eliminamos el antígeno B y el antígeno de superficie, ¿no? Para eso, las estrategias, pues tenemos nuevos antivirales dirigidos contra los antígenos.
la inmunoterapia que cada vez está en mayor desarrollo, nuevos antivirales dirigidos contra este cccDNA, que es el punto crítico en realidad, ¿no? Que el que desarrolla el cáncer, la cirrosis, la responsabilidad, digamos, está en este gen de este ADN circular que está en el hepatocito. Y el otro es el uso de interferón y otras alternativas terapéuticas. Esto pensando en la eliminación del virus en el hígado, ¿no? Y esto es un esquema también de estas nuevas estrategias antivirales para lograr la cura. Sin embargo, hasta el momento tenemos curas parciales y cura funcional, ¿no? Hasta el momento no tenemos terapias que puedan inducirnos a una completa esterilización del virus, como está ocurriendo en la hepatitis C. Entonces ustedes dirán, ¿y por cuánto tiempo damos el tratamiento? En realidad estamos dando de manera indefinida, ¿no? No tenemos un corte que digamos acá paramos, porque primero no tenemos indicadores o marcadores que nos digan cuál es la evolución. La única forma, digamos, indirectamente es la elastografía que nos dice si la fibrosis ha aumentado, se mantiene, pero los marcadores bioquímicos no nos indican realmente si está siendo efectivo, ¿no? Entonces estas estrategias de tratamiento están orientadas pues a limitar la replicación viral a nivel genómico o también a nivel del RNA pregenómico para evitar la replicación del virus. Lo de bueno en esta enfermedad, a diferencia del VIH y la hepatitis C, es de que existe una vacuna, que es una vacuna recombinante, bastante segura, que incluso se pueden poner en prematuros, ¿no? Y 10 microgramos es la dosis para niños, la dosis infantil, y en adultos de 20 microgramos, ampliamente utilizado, pese a las críticas que había sobre el componente del timerosal. Esto ya ha sido superado, actualmente no hay ningún problema, es una de las vacunas más seguras que existe, yo diría, en el mundo, ¿no? Bueno, estas vacunas se han venido utilizando en el Perú ya desde el año 91, y una cosa importante es que podemos tener toda la tecnología del mundo, la vacuna más segura, la más eficaz, pero si la gente no está convencida de ello, podemos no tener éxito y frustrarnos, ¿no? Y por eso que acá hubo la suerte de que hubo una participación intensa de la población en el año 91, en Abancay, y el 94 en Huanta, que permitió que esta vacunación sea generalizada y las coberturas de vacunación son altas, y el impacto se va a ver de manera posterior, ¿no? Y en esa época de violencia se utilizaba todo lo que se tenía a disposición para vacunar, ¿no? Este proceso empezó el año 91 y el 94 en 2 pilotos, luego el 96 que ya se inmunizó a niños menores de 1 año en zonas hiperendémicas, luego se universalizó, y el 2008 hubo una vacunación masiva, ¿no? En el mundo ya muchos países han incorporado esta vacunación, y acá vemos más de 188 países ya en el 2017 que habían incorporado la vacuna, y esto va a repercutir pues en la reducción importante de la prevalencia de la infección, ¿no? Y según las regiones de la OMS, Latinoamérica siempre se ha caracterizado por tener buenas coberturas de vacunación, y sobre todo el caso de Perú. Lamentablemente en la pandemia, como se ha mostrado en otras actividades también sanitarias, se ha reducido las coberturas, ¿no? Y es algo que tenemos que retomar. Y ahí este es un mapamundi donde vemos la vacunación con 3 dosis en menores de 1 año. Antes este rojo pues era de presencia del virus, pero ahora al contrario es la población protegida, ¿no? Con prevalencia, con niveles de protección bastante altos. Y si comparamos el 96 con el 2005, hay un aclaramiento de la prevalencia, digamos, de la hepatitis B crónica.
Y después de 20 años de implementación de este programa de vacunación en Huanta, vemos que prácticamente ya en la población que se estudió, que eran niños o personas entre 7 y 20 años, ya no encontramos hepatitis delta, ¿no? Y esto es una consecuencia pues, del control de la hepatitis B. Y este es un mapa que está publicado en PLOS ONE, que ya lo conocen, donde la prevalencia de la hepatitis B se ha reducido de zonas hiperendémicas, donde llegamos hasta 17 o 10% de portadores crónicos. Actualmente en promedio en el Perú es 0.4%, ¿no? Y la tasa de infección por presencia de anticuerpos está en 10%. Y ustedes ven también la presencia del delta, que son los circulitos azules, se ha reducido de manera importante, ¿no? Y esto es una buena noticia, pero si no mantenemos las coberturas de vacunación, la presencia de portadores y la presencia de susceptibles puede hacer que regresionemos en el tiempo, ¿no? En Abancay se hizo una evaluación de la tendencia del cáncer de hígado, cirrosis y hepatitis fulminante después de haber iniciado los programas de vacunación en el año 91, y se encuentra pues una reducción importante de la prevalencia de hepatitis B y delta en esta localidad, ¿no? Y amerita también esto hacerlo en otras zonas como en la Amazonía para ver el impacto que está teniendo la vacunación a nivel nacional. Esto se ha hecho en una población de la Amazonía, en los Candochi, Chapra, donde se muestra también una importante reducción de la tasa de prevalencia. Pero lo que debemos mencionar es que si no le damos continuidad a los programas de vacunación, esto puede revertirse, de modo que es importante mantener las altas coberturas de vacunación. Y en otros países del mundo esto ya se ha mostrado, ¿no?, que la incidencia de cáncer y mortalidad debido a esta enfermedad se han reducido de manera importante, como en este caso se puede mostrar en esta gráfica de Taiwán. Bueno, esto es solo para hacer ver que esta mamá, con su autorización, esta foto de que ella tiene 3 niñitos, ella es portadora y los niños están libres de la infección gracias a la vacuna, ¿no? Y el otro chico me reconoció en el parque de Huanta, ahí donde está la flor de retama. Yo no lo había reconocido. Yo a los 12 años este chico tuvo un cáncer de hígado. Yo sin mucha esperanza le dije anda al INEM y lo operaron, tenía un solo tumor y está vivo, ¿no? Y está en tratamiento antiviral, y eso nos indica pues que nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Y siempre hay la ilusión de vivir, y como verán este joven está más saludable que el que habla. Y bueno, la OMS y la OPS han tenido mucho interés en este programa de eliminación que se ha venido implementando en Huanta. Lamentablemente la pandemia nos ha agarrado en ese proceso, pero justo hemos estado hablando con el doctor Benítez de retomar y darle empuje a esto para generalizar esto a todo el país, ¿no? En conclusión, la eliminación de la hepatitis B permitirá la eliminación del delta, eso es lógico. Es necesario seguir investigando e implementando nuevas estrategias de tratamiento para eliminar la B y la D, y acá una idea es la terapia combinada, y es imprescindible mejorar la cobertura de vacunación en niños y susceptibles a la infección, y la tendencia de la infección por el delta no es tan optimista como imaginamos, y debe implementarse lineamientos internacionales para su detección, y debe fortalecerse el programa de vacunación contra la B en todos los países, ¿no? Y creo que es una recomendación ya que cae por su propio peso, y hay mucho que hacer, ¿no? Y una última recomendación sería a todos los pacientes portadores crónicos de B debiéramos buscarle delta, ¿no? Y ahí hay compromiso de varias entidades que tienen que ver con facilitar el diagnóstico para que tengamos un perfil real de lo que está ocurriendo con esta infección por el virus B y el virus delta. Mi agradecimiento a todas las entidades del Ministerio, de las regiones que trabajan en forma colaborativa. Y bueno, esto siempre
Esta foto tiene ya muchos años, como verán, y como decimos los tropicalistas, no se gana, pero se goza, ¿no? Y ese gozo del alma es de compartir con estos niños que ahora son ya mayores, sirven a su país, sirven a su región, y eso es lo que creo nos compromete más en la salud. Muchas gracias.